En las primeras horas del 6 de julio de 2026, 2,5 millones de personas se quedarán sin electricidad en menos de una hora. No habrá aviso previo, no habrá tiempo para prepararse, no habrá manera de detenerlo. Todo comenzará con 16 máquinas pequeñas que despegan de Jersón en la oscuridad. Cada una cuesta $55,000, una cifra que suena a mucho hasta que se compara con lo que van a destruir. Ucrania las lanza como si fueran munición, sin intención de recuperar ninguna, completamente prescindibles. 220 kilómetros de territorio enemigo las separan del objetivo. En ese trayecto la mitad no llegará, pero con que lleguen unas pocas será suficiente. Los drones FP-1 salen disparados hacia el sur, rozando el agua a 30 metros de altura sobre el Sivash. El Sivash es un laberinto de lagunas saladas que separa Crimea del continente, un pantano de sal, barro y caos que enloquece a los radares. En 1920, el Ejército Rojo cruzó exactamente este mismo terreno de noche para tomar la península. Hoy, los drones siguen la misma ruta hacia el mismo destino que siempre ha valido la pena conquistar, Simferópol. El agua y la sal dispersan las ondas de radar en 1000 direcciones, convirtiendo cada lectura en ruido sin sentido. En las pantallas rusas, 16 puntos moviéndose sobre el Sivash se confunden fácilmente con el oleaje. Es el camuflaje perfecto que no cuesta ni un rublo extra. Durante los primeros kilómetros, los drones vuelan como si el mundo entero estuviera de su lado. Pero no fue un radar lo que los delató, sino un oído humano en el momento menos esperado. En la orilla sur del Sivash, un artillero ruso montaba guardia junto a una ZU-23-2, una vieja pieza de artillería antiaérea de doble cañón de 23 milímetros fabricada en los años 60. Llevaba horas mirando la nada, escuchando el silencio absoluto de la madrugada, cuando algo cambió en el aire. Un zumbido sordo, parecido al de un cortacésped lejano, empezó a crecer desde el norte con una cadencia extraña y uniforme. El artillero giró el cañón hacia el sonido y buscó con la mira térmica entre las sombras del pantano. Allí estaban, puntos calientes deslizándose sobre la laguna, perfectamente alineados, demasiado ordenados para ser naturales. Abrió fuego sin dudar un segundo. Las trazadoras salieron en ráfagas cortas, la mayoría se perdieron en el agua sin tocar nada, pero una atravesó un FP-1 de lado a lado con una precisión que ni el propio artillero esperaba. En Jersón, los operadores vieron desaparecer un punto de una de las pantallas sin previo aviso. Nadie pronunció una sola palabra, nadie preguntó qué había pasado ni quién había fallado. Un hombre menos en la lista, y los 15 joysticks restantes siguieron moviéndose con la misma frialdad de antes. Esa indiferencia calculada no era crueldad, era la única forma de mantener la misión viva. Rusia había colocado docenas de esas viejas piezas a lo largo de toda la costa del Sivash, sabiendo que tarde o temprano algo intentaría cruzar por allí. Cazar drones baratos con misiles modernos de $10 millones es como lanzar lingotes de oro a las palomas para espantarlas. Quizás aciertas, pero te quedas sin oro. Por eso Rusia había desempolvado los cañones de los años 60, porque en una guerra de drones la victoria no se mide por lo que derriban, sino por lo que obligan al enemigo a gastar. Más al interior, ya fuera del alcance de los cañones, algo mucho más silencioso empezó a amenazar a los drones supervivientes. Nadie les disparaba, pero alguien les estaba mintiendo con una precisión quirúrgica y sin hacer el menor ruido. Los rusos inundan esa zona con señales GPS falsas, más potentes que las reales, diseñadas para reemplazar la verdad con una ficción perfectamente construida. La interferencia es tan efectiva que ha llegado a confundir a barcos reales con tripulaciones reales navegando de noche por el estrecho de Kerch. De repente, sus pantallas les insistían en que no estaban en el mar, sino detenidos en la pista del aeropuerto de Simferópol, a más de 100 kilómetros de donde flotaban realmente. Los FP-1, sin embargo, no creyeron ni una sola de esas mentiras durante ni un metro de trayecto. Esa obstinación fue precisamente lo que los delató ante algo mucho más peligroso que un cañón de los 60. A 40 kilómetros al sur, sobre una colina, un radar acababa de encenderse en el momento exacto. No era una reliquia de otra era, era un S-400, el sistema antiaéreo más temido que Rusia tiene en su arsenal. Su radar, el 91N6E, conocido como Gran Pájaro, tiene un alcance de 600 kilómetros y puede rastrear 300 objetivos simultáneamente. Ese sistema no se había activado por casualidad ni por una alarma automática. Para entender por qué despertó justo a tiempo, hay que retroceder una hora, antes de que el primer FP-1 tocara el espacio aéreo de Crimea. Algo había ocurrido antes que preparó el terreno para todo lo que vino después. Desde las mismas catapultas de Jersón, una primera oleada diferente había salido en la oscuridad con un propósito completamente distinto. Eran los Morrigan, drones ligeros construidos con 2 metros de madera y espuma, tan baratos que casi dan lástima mirarlos. No llevaban cámaras ni explosivos, su única misión era morir siendo vistos por el enemigo con la mayor espectacularidad posible. Para garantizar que los vieran bien, cada uno llevaba incorporada una lente de Lüneburg, una pequeña esfera que captura las ondas de radar y las devuelve amplificadas en todas las direcciones. En la pantalla rusa, un juguete de 2 metros aparecía brillante y enorme, del tamaño de un misil de crucero real.
Era un pez globo motorizado, un farol diseñado para provocar una reacción desproporcionada, y Rusia, como siempre, mordió el anzuelo sin la menor vacilación. En un búnker sobre la estepa, el operador del S-400 vio su pantalla llenarse de repente con 12, 15 señales grandes y rápidas, avanzando en formación hacia Simferópol. El gran pájaro le decía lo mismo con cada uno de esos puntos. Amenaza real, dispara ahora. No había forma de saber desde allí dentro que cada una de esas señales enormes era solo una tabla de madera con una pequeña esfera de metal pegada encima. Hizo lo que el manual indica sin cuestionarlo. Abrió fuego. Los misiles del S-400 cuestan $2 millones cada uno, y salieron uno tras otro hacia el cielo negro, destrozando los Morrigan en pedazos de madera y espuma sobre la estepa. $2 millones por cada astilla, mientras lo que realmente importaba sucedía justo por debajo de toda esa pirotecnia costosa. Los FP-1 no llevaban lente para parecer más grandes, llevaban exactamente lo contrario. Un recubrimiento que amortigua el eco de radar y los hace casi invisibles en las pantallas enemigas. Mientras los señuelos gritaban desde arriba, los verdaderos atacantes volaban en silencio por debajo, como quien se cuela en una fiesta disfrazado de camarero. Nadie lo ha invitado, pero nadie va a gastar una bala en echar al camarero. El operador lo entendió demasiado tarde y salvó lo que pudo, lanzando un último misil contra el FP-1 más rezagado, que estalló en el aire en pedazos. Quedaban 14, y Simferópol seguía ahí delante, esperando en la oscuridad con sus 2,5 millones de personas que todavía no sabían nada de lo que se les venía encima. Más adelante, esperando en formación cerrada, 4 Pantsir cubrían el acceso final a Simferópol con sus zonas de fuego superpuestas. Los rusos llaman a esa disposición táctica la caja, un perímetro sin ángulos muertos donde cada punto del cielo pertenece a alguien. El Pantsir no mira lejos como el S-400, mira cerca con una ferocidad concentrada y metódica. 12 misiles propios y 2 cañones de 30 milímetros que escupen 5,000 proyectiles por minuto forman su argumento principal. Es el guardaespaldas del S-400, construido con un único propósito en mente desde el primer tornillo. Pero los ucranianos conocían su debilidad mejor que sus propios fabricantes, y la habían estudiado durante meses con una paciencia casi quirúrgica. El misil del Pantsir funciona como el brazo largo de un boxeador, demoledor a distancia, inútil cuando el rival ya está pegado a su pecho. Por debajo de 1,5 kilómetros, el sistema no puede lanzar sus misiles y simplemente se congela. Los FP-1 no intentaron esquivar al Pantsir desde lejos ni buscar un ángulo más favorable en el último momento. Hicieron exactamente lo contrario. Aceleraron, bajaron la nariz y cruzaron esa línea invisible donde los misiles millonarios se vuelven decoración inservible. Dentro de la cabina blindada, el artillero ruso vio el punto entrar en el círculo rojo de su pantalla con una velocidad que no le dio margen para reaccionar. El seguro del misil se bloqueó automáticamente por proximidad excesiva, como si la propia máquina se rindiera antes que él. Apretó el gatillo 2 veces por reflejo puro, sin esperar nada, sabiendo ya que no serviría de nada. Solo le quedaban los cañones y algo parecido a la esperanza, que en ese momento valía bastante poco. Apagar un dron de fibra de vidrio que cambia de dirección cada 2 segundos con un cañón que necesita 3 segundos de puntería limpia es casi imposible. Es como intentar apagar una vela agitando la mano alrededor sin llegar a tocarla nunca. El artillero nunca consiguió esos 3 segundos que necesitaba para cerrar el disparo con precisión suficiente. El dron giraba, el cañón corregía, el dron volvía a girar antes de que la ráfaga llegara al punto donde había estado medio segundo antes. Aún así, toda esa lluvia de plomo tuvo suerte 2 veces entre cientos de intentos fallidos en la oscuridad. 2 FP-1 estallaron en el aire, alcanzados por pura estadística más que por puntería real. Quedaban 12, y uno de los que ya habían cruzado la zona muerta no siguió hacia el objetivo principal como los demás. Giró, bajó la nariz con una determinación casi animal, y se lanzó directamente contra el techo del Pantsir que lo había perseguido. El cazador de drones se convirtió en una bola de fuego en cuestión de décimas de segundo. Desde el comienzo de 2025, Ucrania ha destruido casi la mitad de todos los Pantsir que Rusia tenía operativos en el teatro. Moscú construyó el Pantsir para proteger al S-400, pero ahora no queda nadie capaz de proteger al propio Pantsir de nada. 11 drones cruzaron el último anillo de fuego y enfrentaron los kilómetros finales con el objetivo ya visible en sus memorias internas. Pero delante de ellos esperaba algo que no se ve ni se escucha y que no necesita disparar una sola bala para destruir. A 25 kilómetros de Simferópol, los FP-1 entraron en la sombra de un Sitel, un camión ruso erizado de antenas que vale alrededor de $10 millones. Su único trabajo es ahogar un tramo entero de cielo con
interferencia tan densa que ninguna señal real puede atravesarla. Imagina que alguien te susurra al oído los números de una combinación, justo cuando otro pone a todo volumen una canción de Metallica a tu lado. Así de repente, los FP-1 perdieron su posición en el mapa y las voces de sus operadores en Jersón desaparecieron en el ruido. Pero los drones no se detuvieron, porque llevaban una segunda forma de ver el mundo guardada en su memoria. Habían memorizado la ruta como si fuera una huella dactilar del terreno, irreproducible e imposible de falsificar con señales inventadas. La curva de una carretera secundaria, la mancha oscura de un estanque entre los campos, el ángulo exacto de un cruce ferroviario grabado fotograma a fotograma. Una cámara comparaba en tiempo real lo que veía con esa huella almacenada, cuadro por cuadro, sin necesitar que nadie desde ningún lugar les dijera dónde estaban. Siguieron solos, sin señal, sin voz humana, navegando por reconocimiento puro, como si el paisaje mismo fuera su brújula. Y entonces aparecieron los hombres. El último recurso cuando los sistemas fallan y solo queda el instinto y el músculo. En una azotea, un soldado apoyó una verba en su hombro, un misil que caza calor con una sensibilidad casi biológica. Contra un avión o un misil de crucero cuyo motor arde como una hoguera, la verba es un sabueso suelto sobre una pista que no puede perderse. Un dron pequeño es otra historia completamente distinta, un desafío para cualquier sistema diseñado para amenazas mayores. Pero la verba ve en 3 espectros simultáneamente y puede detectar el calor leve que deja la fricción del aire sobre la piel del dron en vuelo. Es el mismo calor que sientes cuando frotas las palmas con fuerza en una noche de invierno, apenas perceptible, pero real y suficiente. El soldado joven alineó el punto en su mira y dudó un instante, porque lo que veía era tan tenue que no estaba seguro de que no fueran sus ojos cansados jugándole una mala pasada. El pitido en su oído pasó de intermitente a continuo, señal de bloqueo total, y entonces ya no había más dudas posibles. 3, 2, 1, fuego. El tubo escupió una lengua de llamas, y arriba un FP-1 se deshizo en fragmentos que cayeron sobre los tejados. Quedaban 10, y Simferópol estaba ya tan cerca que casi podía olerse. Abajo, otros soldados vaciaban sus AK-74 hacia el cielo apuntando no a un blanco, sino a un sonido que cruzaba invisible sobre sus cabezas. Disparar así es como intentar matar una avispa en una habitación a oscuras. Mucho movimiento, mucho ruido, y siempre solo aire entre los dedos. Pero una ráfaga ciega encontró por pura casualidad lo que la puntería no había conseguido, y otro dron cayó sin que nadie supiera exactamente quién lo había derribado. 9 FP-1 superaron las balas y llegaron al final de todo ese trayecto de 220 kilómetros y 7 hermanos perdidos en el camino. Más allá de los últimos tejados apareció un recinto vallado del tamaño de varios campos de fútbol, erizado de torres metálicas y cables tan gruesos como troncos de árbol. De él salía un zumbido profundo y constante, el murmullo eléctrico de miles de voltios corriendo por el acero en todas las direcciones. Era el corazón de Crimea, el fusible de toda la península, el punto que alimentaba cada hotel, cada bomba de agua, cada base militar de ese territorio. Y ahora, por primera vez en toda la noche, nada se interponía entre los drones y ese corazón. Desde arriba, no impresionaba a simple vista como lo haría un objetivo militar convencional. Filas de bloques grises del tamaño de una casa, cables, aisladores, estructuras de acero sin ningún glamour aparente. Pero uno de esos bloques, el transformador de 330.000 voltios, era la pieza más valiosa de toda la península, no por su precio, sino por el tiempo que tarda en reemplazarse. Se fabrica a mano, a medida, y su producción lleva entre 1 y 3 años en condiciones normales de mercado internacional. Con las sanciones actuales, Rusia no puede comprarlo a ningún país del mundo, lo que significa que lo que se rompa aquí se quedará roto durante años sin solución posible. Destruir esto no era apagar una luz, era arrancar un órgano de un cuerpo que ya no sabe fabricarlo por sí mismo. El dron de cabeza bajó la nariz, eligió su punto de impacto sobre la parte trasera de la máquina y aceleró guiado únicamente por su propia visión. 3, 2, 1. La ojiva perforó la carcasa y detonó en el interior, entre los devanados y el aceite que enfría e aísla el transformador en condiciones normales de funcionamiento. Ese aceite, miles de litros acumulados durante años, es también su sentencia de muerte cuando algo lo calienta de golpe. Al vaporizarse, libera hidrógeno y acetileno, dos de los gases más inflamables que existen en cualquier tabla química conocida. El transformador dejó de ser una máquina y se convirtió en una bomba literal en una fracción de segundo sin advertencia previa. Una onda de presión recorrió su interior a 1200 metros por segundo, más de 3 veces la velocidad del sonido, y el tanque de acero reventó como una lata aplastada bajo un pie. Todo, desde el primer contacto del metal con el metal hasta el patio en llamas, ocurrió en una décima de segundo exacta. Los 8 drones restantes terminaron el trabajo destruyendo barras colectoras, transformadores vecinos y nudos de cable que conectaban todo con todo. En segundos, el recinto entero ardía con una intensidad que no dejaba nada útil en pie.
Una red eléctrica está cosida por dentro, y esa costura que la hace fuerte es también el camino por donde se desangra cuando algo falla en el centro. Cuando el primer transformador murió, su carga cayó de golpe sobre los equipos vecinos, que se apagaron para no incendiarse, y pasaron el problema a los siguientes como un dominó de electricidad que nadie podía detener. El apagón se extendió por toda Crimea en minutos, más rápido que cualquier protocolo de emergencia diseñado para contenerlo. En Yalta, los hoteles llenos de turistas quedaron a oscuras en mitad de la noche, sin ninguna explicación inmediata. En Feodosia, las bombas que suben el agua a los edificios se detuvieron y los grifos empezaron a escupir aire. En Sebastopol, la orgullosa base de la flota del Mar Negro quedó ciega frente al mar que supuestamente controlaba. 2,5 millones de personas sin luz ni agua, estado de emergencia, y las autoridades cortando la venta de combustible a civiles para reservar cada gota para uso militar. La joya de Rusia, doblegada por 9 aviones de juguete que costaron $55,000 cada uno, en el lugar donde Moscú había prometido durante 12 años que siempre habría luz.